Te quería preguntar, empezar por preguntar, ¿hay nuevo presidente en Uruguay? Oficialmente no. Uh-huh. Estamos en una instancia que comenzó anoche, cuando, bueno, definitivamente termina el acto eleccionario a las 19:30 horas. A las 20:30 se conocen los primeros datos de boca de urna de las encuestadoras, de las principales encuestadoras de nuestro país, dando todas un margen de victoria para el candidato de la coalición, de la oposición, Luis Lacalle Pou. Pero, a medida que se comienza el escrutinio, nosotros tenemos un sistema mediante el cual no solo se hace la apertura de sobres y las correspondientes actas, sino que también se está elevando los datos a través del sistema digital que se cuenta con tablets a la Corte Electoral. Entonces, el conocimiento de los datos se va dando minuto a minuto y en tiempo real. Eso por la web lo puede seguir cualquier ciudadano, los sectores políticos, los periodistas. Muy bueno. Y eso, sí, este es un sistema que se implementó desde la pasada elección. Nosotros tenemos elecciones cada 5 años. Y bueno, fue probado, fue aceptado, fue verificado, y eso es lo que está sucediendo ahora. Pero ¿qué sucede? A medida que comenzaron a computarse los votos, la diferencia comenzaba a achicarse, a tal punto que lo que parecía que era un resultado dado y puesto por parte de la coalición, comenzó a sembrar dudas de qué realmente iba a pasar. En definitiva, a las 12 de la noche, tengamos en cuenta, 19:30 termina el acto eleccionario, a las 12 de la noche se escrutado el 100% de los circuitos de nuestro país. Digamos que es lo que se llama un escrutinio primario. Claro. Porque después viene la segunda parte, que comienza mañana martes, en cada junta electoral. Las juntas electorales están en cada departamento. Nosotros no somos provincias, tenemos departamentos. Y bueno, y esas hacen a mano nuevamente el conteo y la apertura de los sobres que contienen los votos observados. Entonces, el voto observado en esta oportunidad va a jugar un papel preponderante para definir el resultado final. ¿Por qué? Porque los votos observados que nosotros en Uruguay tenemos en esta elección, en esta segunda vuelta, son de 35.229. Pero la diferencia que hay entre el candidato de la coalición, no sé si me siguen, cualquier cosa me frena. Te escuchamos perfectamente. Bárbaro. La diferencia que hay entre el candidato de la coalición y el candidato Martínez del oficialismo es de 28.666. Es tan estrecho el margen entre uno y otro que se decidió esperar, de una decisión salomónica, que ahora eso es un punto aparte también, esperar a que la Corte Electoral realice el segundo escrutinio, el escrutinio departamental y definitivo, que se da a partir de mañana. Eso tiene un trasfondo político, por supuesto, porque anoche cuando se conoce el 100% del escrutinio primario, los comandos se comunicaron entre ellos y se determinó que Martínez, el candidato oficialista, hiciera uso de la palabra primero y luego Lacalle Pou. Martínez no asume la derrota y plantea que va a esperar los números definitivos de la Corte Electoral. Luego hace uso de la palabra Lacalle Pou diciendo que va también a esperar los números de la Corte Electoral, aunque estima que no van a tener variantes de lo que fue el primer resultado, y que a su vez había recibido el llamado del presidente de la República, de Tabaré Vázquez, diciéndole que él, como presidente, también iba a esperar los resultados de la Corte Electoral. Un poco la situación del candidato y del presidente pusieron en plano al posible ganador de esta elección. Entonces, la lectura que se hace es, tomar, esa posición salomónica para que, quedase en igualdad de condiciones ante la ciudadanía toda, de que, esperamos el resultado oficial, esperamos los números oficiales. Hay una cosa que destacar también, que creo que pone de manifiesto la relevancia, la importancia o lo destacado de la ciudadanía y la democracia en nuestro país,
respecto a que ambos candidatos saludaron, agradecieron, por supuesto, pero les dijeron a los militantes que estaban en los actos, vayan a sus casas tranquilos, vamos a esperar los resultados, y todos hicieron eso y hoy la vida continúa, y mirando Latinoamérica creo que es hiper destacable eso. Absolutamente. De que se está esperando los números, ¿no? A ver, esa diferencia que hay, esa diferencia entre uno y otro, no sería, de acuerdo a los analistas, digamos, dada vuelta, por decirlo así, con estos votos observados, porque para que Martínez diera vuelta a la elección y resultara ganador, tendría que tener más del 90% a favor de esos votos observados. Sí, cosa que no es probable. No es probable. Digamos también que los votos observados pertenecen a las autoridades de mesa, a las autoridades de seguridad, que son las 3 fuerzas que tenemos en el país, que son las de custodia, y los circuitos rurales, entre ellos, que sí puede, por ejemplo, una persona que vive en determinada localidad y tiene que trasladarse a otra, pero si son circuitos rurales puede ser observado. No existe otro tipo de voto observado en nuestro país. Antes sí, ahora son solo esas 3 posibilidades. Pero de una instancia inédita en este país, creo que en Latinoamérica, me parece. Sí, lo cierto es que digamos, el republicanismo, la alta moralidad pública de Uruguay, hace que todos podemos estar confiados en que el resultado final va a dar un legítimo ganador, insospechado de que se vayan a modificar los números, y eso, bueno, a nosotros nos genera por el momento una pequeña incertidumbre. Yo sobre el hecho, y después te quiero preguntar sobre otras cosas, pero sobre el hecho te preguntaría, ¿por qué se fue achicando la diferencia? ¿Es que primero pudieron contabilizar los votos de determinadas regiones en detrimento de otras? ¿Por qué motivo lo que en un primer momento parecía un triunfo avasallante de Luis Lacalle Pou, luego se transformó virtualmente en un empate técnico entre uno y otro? ¿Eso se debió a la metodología de contabilizar los votos? No, se debe principalmente a que nosotros estamos divididos en 19 departamentos. De esos 19 departamentos, Montevideo es el que concentra casi la mitad de la población del país. Y a su vez tiene y maneja el gobierno central. Digamos también que tenemos una constitución por la cual el perfil es unitario, no es federal como son en Argentina, y a su vez ese Montevideo tiene un brazo, digamos, una extensión por cercanía, por dinámica, que es el departamento de Canelones, que también tiene una población muy importante. Entonces, Montevideo y Canelones han sido históricamente de izquierda, desde que la izquierda se instauró en el país en la década del 70, como partido. Entonces, eso ha hecho que, entre comillas, le meta fuerza a la parte de izquierda, el Frente Amplio. Y el resto de los departamentos, en su mayoría, ahora en esta última elección, tuvieron el resultado hacia el Partido Nacional. ¿Qué sucede? Que esas diferencias es cómo se vinieron realizando los escrutinios, qué datos iban ingresando. Si escrutaba más rápido Montevideo, aceleraban los números del Frente Amplio; si empezaban a llegar los del interior, empezaba a levantar el Partido Nacional o la coalición en este caso. Digamos, no hace referencia a nada en particular, es cómo se venían realizando la carga de datos en todo el país. Hay que decir que hubo lugares del interior que, por ejemplo, por un tema de conectividad, si bien estamos muy bien, por suerte, tenían que trasladarse con las urnas hacia una ciudad más cercana para tener buena conexión a internet, pasar los datos, pero no hace referencia a nada fuera de un tema de lo que venía sucediendo, de cómo se venían haciendo los escrutinios. Correcto. La velocidad de carga con respecto a la región del país. Ahora te paso un poquito más al terreno de la política. Voy a partir del supuesto de que creo que es un supuesto por lo menos bastante objetivo, de que Luis Lacalle Pou podría ser electo, independientemente de que se me enoje Daniel Pérez, que es uruguayo, y algún otro uruguayo, pero bueno, total, mis simpatías por el Frente Amplio son manifiestas desde hace décadas, de manera que nadie puede sospechar que estoy operando en contra del Frente Amplio.
¿Vos podrías decir cuál sería el motivo mayor por el cual el Frente Amplio no pudo retener el poder? ¿Por fatiga de la población, por errores propios, porque ha crecido la otra opción? ¿Cómo lo podrías leer? ¿Esto es un giro a la derecha realmente o es apenas un movimiento dentro de un sistema democrático bastante estable como el uruguayo? A ver, el uruguayo no plantea nunca volantazos, o sea, nunca pega una curva violenta, ni hacia un lado ni hacia el otro. Lo que mucho se analiza y creo que pesó, mejor dicho, a la hora de quienes eligieron, tiene que ver el tema seguridad. Ajá. Uno de los temas. ¿Por qué? El tema seguridad estaba supeditado como problema, como situación problemática, a Montevideo y a todo el cinturón que hace, como yo te decía, por ejemplo, a Canelones. Se está viviendo temas de inseguridad en todo el país ahora, que, bueno, eso ha afectado a comunidades que de repente, no sé, te dejaban un auto con el vidrio bajo y la llave puesta. No se debe hacer, pero bueno, o la seguridad de irte de tu casa y que no pase nada, el tema de la delincuencia del motochorro, del arrebato, del hurto, que en el interior era desconocido. Claro. El tema también con respecto a la fuerza que ha tomado, lamentablemente, muchas veces el narcotráfico, el menudeo, digamos, que a su vez genera todo un ámbito digamos, de inseguridad alrededor, por supuesto. Y después el factor que no ha podido cambiar en todos estos años, que ha sido el centralismo de Montevideo. En la última elección, hace 5 años, se inauguró, hace 10 años, se inauguró, por decirlo así, el factor municipios. Ajá. Nosotros tenemos intendencias en cada departamento, pero se instauró el sistema de municipios. Las localidades, ciertas localidades por población y por otros factores, accedieron a tener municipios. Eso es un principio de descentralización. Sí. Un principio de descentralización de decidir de repente de sus obras o ciertas cuestiones que tienen que ver directamente con el vecino. Pero esa independencia era relativa y es relativa, porque hay cuestiones que siguen obedeciendo al gobierno central. Entonces, me parece que se intentó dar una descentralización que no terminó de cubrir las expectativas del interior, de decisiones que se siguen tomando en escritorios de Montevideo. Si bien hay una oficina de planeamiento y presupuesto, que es la oficina de presidencia que maneja toda esa distribución de inversiones en todo el país, quizá no llegó a cubrir las expectativas de toda esa población. Y creo, en la primera vuelta, cuando uno analizaba los números, del resultado general uno podía ver que el 10% de los votantes viraron hacia la derecha. Ajá. A ver, tomando como referencia izquierda-derecha, viraron hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aparecieron partidos nuevos. Apareció Cabildo Abierto. Cabildo Abierto fue en 7 meses un fenómeno político que se da con quien fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Guido Manini Ríos, y generó un discurso y una forma de encarar los temas que atrajo a buena parte de la población, con campañas muy reducidas en la inversión, publicitariamente muy básica. O sea, ellos mismos te dicen que con una inversión mínima, pero que en el interior tuvo una llegada y una captación de no solo de personal militar o de la familia militar, sino de ciudadanos que de repente se encontraron con que el argumento del Partido Nacional no los convencía, el argumento del Partido Colorado tampoco, o desilusionados del Frente Amplio y que apostaron a Manini y Ríos, a Cabildo Abierto. Pero, ya te digo, creo que hay varios factores. Una clase media un poco sufrida porque si bien creció y se posicionó en el interior, empezó a sufrir los embates de los impuestos, de que le cuesta pagar impuestos, de que son muy pesadas las cargas tributarias, cimbronazos en el interior con empresas que de repente eran sólidas, que
que tenían que ver con la regionalidad, por ejemplo, lo que puede hacer a la lechería, y pequeñas empresas que a veces son familiares y que han sufrido fuertemente la carga tributaria, en particular eso. Te lo destacan los empresarios y la misma dirigencia de repente que camina las empresas y que las cooperativas, las sociedades de fomento, que eso se da mucho en el interior, y que sufrieron bastante ese embate impositivo, como queriendo decir, bueno, la verdad que llegamos hasta acá, no podemos. No podemos más. Ana Ailén, mi última pregunta, porque lamentablemente se nos fue el tiempo y la verdad que la exposición tuya nos resulta muy aclaratoria acerca de por qué está ocurriendo lo que ocurre allí en Uruguay. Mi última pregunta tiene que ver con, por un lado, la influencia de la política externa a Uruguay, es decir, el fenómeno, por ejemplo, de Bolsonaro, lo que está pasando en otros países, que no te los voy a mencionar porque está claro que están convulsionados y siempre los tratamos en este programa, al tiempo que si el cambio de gobierno pasando del Frente Amplio al Partido Nacional implicará una política exterior de Uruguay distinta a la que ha venido trayendo el Frente Amplio, por ejemplo, en temas tan importantes como ha sido la cuestión de Venezuela. Quiere decir que son dos preguntas, una la influencia externa sobre la elección y otra si cambia la política exterior de Uruguay con el nuevo presidente. Bueno, la última influencia, para poner en contexto, fuerte que sufrimos, entre comillas nosotros, fue la crisis argentina del 2001, que fue la crisis nuestra del 2002. Uh-huh. Pero ¿qué sucedió con eso? Nosotros, además de encontrarnos con una crisis de nuestros vecinos más directos en ingreso por turismo, en ingreso por inversiones, hasta por inversión en propiedades, de repente nos encontramos que tuvimos aftosa y eso le dio un cimbronazo más todavía y Uruguay lo sufrió muchísimo. De hecho, era uno de los argumentos que se planteaba en campaña, decir, ¿ustedes quieren volver a la crisis del 2002 cuando se intentaba poner un poco de foco o de temor de repente en lo que pudiera pasar? No estamos en esa situación. Hoy en día sí que se observa lo que sucede alrededor, porque como te digo, nosotros dependemos 80-20 a lo que sucede en Argentina, por ejemplo, en el turismo. Uh-huh. Se está observando muy delicadamente qué puede pasar en la temporada turística próxima referida a los argentinos que vengan. Pero en el caso de Brasil no tenemos tan directa la vista, digamos, la atención a ver qué sucede. El Mercosur, hay que decirlo, que no tiene la fuerza que debería tener. Claro. Si Mercosur tuviese una fuerza real, creo que sí, ahí iríamos todos en la misma sintonía de que si nos va bien, nos va bien, y si nos va mal a todos. Uh-huh. Respecto a la política exterior, es decir, es como si fuéramos no una isla, pero sí que está la economía, a pesar de sus vaivenes, que puede tenerlos en Uruguay, está mucho más estable y es mucho más predecible. Claro. Es decir, ejemplo, si aquí tú vas a la Agencia Nacional de Vivienda o vas a tomar un préstamo a 10 años, vos podés tomar un préstamo a 10 años. Vos podés saber que no va a cimbronarse todo y que de un viernes a un lunes pierdas todo. Claro. La otra es el tema de la política exterior. Lo que se plantea desde el partido de la coalición es que sea una política abierta, que sea una política de poder instalar los productos uruguayos en el exterior y que pueda posicionarse al país con lo que tiene para ofrecer, sí, y lo que recalcan es sin amiguismos, es decir, que sea política exterior y no un tema ideológico. Claro. Por eso no se está, digamos, obviamente han criticado la posición que toma Uruguay respecto a Venezuela, la posición que toma de repente con lo que sucede en Bolivia. Al canciller Nino Noboa se lo criticó fuertemente en cuanto a haber estado con Evo Morales. Uh-huh. Es decir, lo que plantea no ser tampoco o tomarlo como imagen, aunque en algún momento fue muy fuerte la imagen de Chile. Nuestro sistema de seguridad social, cuando se instauró, de que todos tengamos acceso a la salud de igual forma, de los planes jubilatorios, eso fue visto y tomado de Chile.
fue adaptado a Uruguay, pero fue visto de Chile. Uh-huh. Y eso, hoy a uno de los integrantes de la coalición, al líder del Partido Colorado, a Ernesto Talvi, se le criticó eso, que en algún momento había puesto a Chile como imagen y Chile no la pasó bien, no la está pasando bien. Así es. Pero digo, la política exterior lo que se intenta es hacerla más abierta y más de búsqueda, no solo de una gran inversión, porque en el último año aquí se terminó de cerrar una gran inversión, que es una fábrica de celulosa denominada UPM2, pero que no sea una gran inversión, un hito en años, sino que sea algo constante, que se esté realmente tratando con la mayor cantidad de países para poder atraer la mayor cantidad de inversiones y buenas relaciones. Uruguay también se ha destacado por eso siempre, ¿no? De establecer buenas relaciones con todos y no de conflicto, no de choque, digamos. Así es. Bueno, Anailén, el tiempo se nos ha ido, la verdad es que ha sido un placer poder conversar contigo y seguramente más adelante también conversaremos con vos sobre, estos avatares de la vida de un pueblo hermano como el uruguayo. Será un gusto, de verdad, muchas gracias por el contacto, a Daniel, que fue la primera persona que me contactó, desde ya la orden, y bueno, las novedades de este lado seguramente las tengan oficialmente el viernes de los resultados y demás, así que, pero de mi parte un gusto y a la orden siempre. Bárbaro, muy bien. Bueno, hemos hablado con Anailén Nassif, periodista uruguaya, y la verdad es que nos ha planteado un panorama muy, pero muy claro.